Hola chicos, un gusto saludarles nuevamente. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del video. En la primera parte habíamos encontrado la resistencia equivalente, la misma que es igual a 19,86 ohmios. Habíamos encontrado también, bueno, no encontrado, sino que el problema nos dice que el voltaje es 120 voltios. Con estos datos podemos encontrar el valor de la corriente. Recuerden que la corriente es igual al voltaje dividido para la resistencia. En este caso, el voltaje es de 120 voltios, ya lo habíamos hecho en el video anterior, estamos recordándolo, dividido para 19,86 y por lo tanto el valor de la corriente sería igual, lo voy a hacer el cálculo en este momento, 120 dividido para 19,86 sería igual a 6,04 amperios, ¿no? Recuerden, ahorita es para este nuevo video, lo que vamos a hacer es encontrar la intensidad en cada resistencia, es decir, el voltaje en cada resistencia, ¿no? Entonces, simplemente estamos recordando cómo encontramos la intensidad total, la intensidad que circula a través de todo el circuito. Si, chicos, si quieren recordar, obviamente cómo se saca la resistencia equivalente, por favor, observen el video anterior, ¿no? Entonces, aquí tendríamos la corriente total que circula por todo este circuito, que es de la resistencia equivalente de voltaje que vale 120 voltios, ¿no? Entonces, vamos a ver también, recordar rápidamente qué fue lo que hicimos para poder llegar a esta resistencia equivalente. Sumamos estas dos resistencias. L2, L3, me quedo esa resistencia de aquí, que se llama L2, L3. ¿Por qué razón? Porque esta resistencia está en serie, quedándome en la parte inferior la resistencia 4. Aquí L1 no le podemos hacer nada más. Y luego lo que hicimos fue sumar esta resistencia de acá, esas dos resistencias que están en paralelo. Luego sumamos R5 y luego sumamos R6, las dos que están aquí en paralelo, quedándome una sola resistencia que le denominamos, esta resistencia aquí que le denominamos R5,6. Y también lo que hicimos fue sumar estas dos resistencias de aquí. Y para que me quede aquí la resistencia desde la 2 hasta la 4. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hicimos en el video anterior y lo que ahorita vamos a ver cómo encontramos, que nos va a servir para poder encontrar la resistencia y el voltaje en cada una de ellas, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a partir desde aquí, desde la intensidad total, desde el circuito de aquí equivalente, de la intensidad total. Ahora bien, podemos ir subiendo hasta llegar al circuito inicial, desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Aquí tenemos el voltaje, donde está la fuente, por lo positivo y por lo negativo. Recuerden que siempre la corriente sale de la fuente. Y esta corriente de aquí ya la conocemos. Esta corriente que acabo de encontrar en este momento es la misma que la corriente total, que es igual a 6,04. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente total, este circuito, por estar en serie, va a ser la misma corriente en cada una de las resistencias. Vamos a dibujarlas mejor. Entonces, recuerden que esta es la resistencia 1. Aquí que tendré una corriente 1. Ahí, esta de aquí es la resistencia ya reducida del circuito, reducida de toda esa parte de aquí, es la resistencia 2 raya 4. Por lo tanto, ¿qué obtendré aquí? La corriente 2 raya 4. Esta de aquí es la resistencia 7. Por lo tanto, ¿qué tendré aquí? La corriente 7. Aquí tengo la resistencia 5,6, ¿no? Bueno, aquí creo que hemos dibujado una resistencia de más, ¿sí? Esta resistencia de aquí está por demás, esta no. Aquí no hay ninguna, si observamos, no hay ninguna resistencia, es un error de dibujo. Sí, pero bueno, no hay problema, o sea, pueden sacarla, ¿no? Entonces, voy a repetir, esta resistencia es un error de dibujo, sumamos estas dos. Aquí sería la resistencia 5 raya 6. Por lo tanto, aquí tendría la corriente 5 raya 6. Entonces, como ya calculé la corriente total que atraviesa a través de todas esas resistencias y este circuito, si ven, la corriente no se divide en ninguna parte de la resistencia, no hay división de la corriente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que este circuito es un circuito en serie. Por lo tanto, por ser un circuito en serie, la intensidad total, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la intensidad en la resistencia 1. Aquí va a ser igual a la intensidad 2,4, o sea, en la resistencia 2,4, aquí, porque es en serie. Y por lo tanto, a ver, aquí no le anoté 2,4, vamos a anotarle 2,4, que sería intensidad por rayo 4. Y por lo tanto, esto va a ser a la intensidad en la corriente 7. Y también va a ser igual a esta corriente de aquí, igual a la intensidad en la corriente 5 raya 6, que sería la que está en la parte de acá.
¿no? Entonces, de aquí podríamos observar a ver cuáles son las corrientes que nos sirven ahorita para ya ir anotando en la tabla. Pues sería la corriente uno y la corriente 7. Específicamente es esta corriente de aquí y esta de acá, ¿no? Entonces, la corriente uno pues yo ya podría poner que es 6,04. Y la corriente 7 pues que también es 6,04 y el resto tendré que irlas encontrando, ¿no? Listo. Entonces, recuerden, en la parte de arriba le voy a poner que la corriente total es igual a 6,04 amperios. Por ende, ya tendría la corriente uno y la corriente 7. Si quiero ir avanzando, también yo ya podría encontrar el voltaje de la corriente uno y el voltaje de la corriente 7. ¿Por qué razón? Porque ya tengo la resistencia uno. La resistencia uno está aquí. ¿Cuánto vale? 4 ohmios. Ya tengo el valor de la corriente uno por estar en serie, que es igual a 6,04 amperios. Entonces yo sé, por lo tanto, pude calcular el voltaje tengo los datos que sería igual a la intensidad uno por la resistencia uno. Por lo tanto, el voltaje uno sería igual a la intensidad uno por la resistencia uno. ¿Cuánto vale la intensidad uno? 6,04 amperios. No olviden, es 6,04 amperios multiplicado por la resistencia uno, que sería 4 ohmios. Por lo tanto, el voltaje uno sería igual a 6,04 multiplicado por 4 me daría como resultado 24,16 voltios. Ahora, con estos mismos datos también podría encontrar lo que es el voltaje 2, ¿sí? Entonces ya tendríamos el voltaje 2, perdón, el voltaje uno. Y voy a resaltar, sería 24,16 volts. Entonces vamos a ver, voltaje uno sería 24,16 volts. Y también ya podría calcular el voltaje 7, porque ya recuerden, ya sé cuánto vale la resistencia 7. La resistencia 7, en este caso, es esta de aquí, que vale 2 ohmios. Siempre la resistencia se mide en ohmios. Y también sé cuánto vale la corriente 7. La corriente 7 vale 6,04 amperios. Entonces yo sé, por lo tanto, de aquí podría calcular el voltaje 7, que sería igual a la resistencia 7 multiplicado por la intensidad 7. ¿Sí? Entonces, el voltaje 7 en esta ocasión, el voltaje 7 sería igual a la resistencia 7, que sería 2 ohmios, por la intensidad 7, que sería 6,04 amperios. Por lo tanto, el voltaje 7 sería 2 por 6,04, 2 por 6,04. Este voltaje 7 sería 12,08 volts. Entonces ya tendré el voltaje 7 que sería 12,08 voltios. Ya, bueno, aquí sería 12,08 voltios. Ahora me faltaría encontrar I2, I3 hasta las 6 y desde el voltaje 2 hasta el voltaje 6. Hasta ahí todo súper sencillo. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar esta parte de aquí, ¿sí? Voy a borrar lo que no necesito. Yo ya sé que esto vale la corriente total. Bueno, esa resistencia se nos fue un poquito de más. Ahora vamos a ver qué podemos trabajar. Si en la resistencia 5,6 o en la resistencia, que recuerden que esta es la resistencia 2,4. Miren chicos, yo me voy a ir específicamente a esta resistencia de aquí. Observen todos, a esta resistencia de aquí. A la resistencia 5,6. Y voy a anotar, y voy a escoger otro color. Me va a ver un color negro. ¿Qué datos tengo aquí? Aquí tengo la resistencia 5 raya 6. Recuerden que esta resistencia 5 raya 6 del ejercicio anterior, ese valor es de 7,2 ohmios. También aquí conozco el valor de la corriente 5 raya 6. Yo conozco el valor de la corriente 5 raya 6 porque este circuito, recuerden que les había explicado que la corriente total, por estar en serie, es la misma corriente en todas las resistencias, porque la corriente no se divide en ninguna parte. Entonces, por lo tanto, aquí la corriente 5 raya 6 va a tener un valor de 6,04 6,04 amperios. Con esto yo podría encontrar el voltaje 5 raya 6, que sería igual a qué? Pues, igual a la intensidad 5 raya 6 multiplicado por la resistencia 5 raya 6. ¿Sí? Entonces voy a repetir. ¿Qué datos conozco aquí? Resistencia 5,6, que sería 7,2 ohmios. Y conozco la corriente 5 raya 6. Entonces yo podría encontrar el voltaje aquí, en esta resistencia de aquí puedo encontrar voltaje en esta resistencia. Porque recuerden que lo habíamos reducido a este de aquí, ¿no? Entonces, con ello, entonces el voltaje 5 raya 6 sería igual a la intensidad 5 raya 6, en este caso valdría 7,2 ohmios multiplicado por la resistencia 5 raya 6, que ya la habíamos encontrado, como les había
Dicho, el valor de esta resistencia, chicos, es 7, perdón, sí está bien, es 7,2 ohmios, pero aquí hay un pequeño error, que el valor de la corriente 5 raya 6 es la misma que la corriente total, porque habíamos dicho que es en serie, por lo tanto aquí el valor de la corriente sería 6,04 amperios. Sí, por lo tanto, el voltaje de la corriente de 5 raya 6 pues ya sería la multiplicación de eso, 6,04 amperios multiplicado por 7,2 sería 43,48. 43,488 volts. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Vamos a irnos desde este punto de aquí, desde esta resistencia 5 raya 6. ¿De dónde fue que salió? Fue que salió de la suma en paralelo de estas resistencias. A ver, ¿qué me dice? Ahora acabo de encontrar el voltaje de esta resistencia equivalente, el voltaje aquí. Ahora, esta de aquí salió de la suma en paralelo de estas dos resistencias. ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff? Una de las leyes de Kirchhoff me dice que cuando el voltaje está en paralelo, es el mismo, ¿sí? En todas las resistencias. Como el voltaje está en paralelo, es el mismo en todas las resistencias. Por lo tanto, quiere decir que este voltaje 5,6, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al voltaje 5 y va a ser igual al voltaje 6. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la resistencia 5,6, que la habíamos encontrado hace un rato en el video anterior, estaba en paralelo. Entonces, sería igual a voltaje 5 igual a voltaje 6. Y con eso acabo de encontrar los voltajes. El voltaje en 5 sería 43,488 o punto 40, pongamos 88 volts. Ya tengo el voltaje 5 y el voltaje 6 también, que sería el mismo, 43,488 volts. Ya está, ¿sí? Entonces, ahora me puedo ir acá arriba, me puedo ir aquí, justamente hasta esta parte de aquí, ¿sí? Me puedo ir a esta parte de aquí en la resistencia 5. Entonces, aquí conocemos, aquí miren, aquí ya conocemos el voltaje 5, ¿sí? Y conocemos el voltaje 6. ¿Sí ven? Aquí ya conozco voltaje 5 y resistencia 6. Sí, voltaje 5, resistencia 5 y acá ya conozco resistencia 6 y voltaje 6. Y con esa información vamos a ir con otro color. Con esa información yo podría calcular ya, a ver, escojamos un color que no hayamos escogido antes, yo podría calcular la corriente 5. Y la corriente 5 que sería igual al voltaje 5 por la resistencia 5. Como ya calculábamos el voltaje 5 y ya calculábamos el voltaje 6, yo puedo calcular la corriente 5 porque si conozco la resistencia 5. Por ende, la corriente 5, ¿a qué sería igual? La corriente 5 sería el voltaje 5, que en este caso es 43,488 volts, multiplicado por la resistencia 5, que en este caso la resistencia 5 tiene un valor, aquí la tengo, miren, aquí tengo la resistencia 5 de 12 ohmios. ¿Sí? Ese sería el valor. Entonces, voltaje 5 por la resistencia 5. Por lo tanto, la intensidad 5, el valor de la intensidad 5 sería igual, multiplicamos esto por 12 ohmios, que me quedaría 500. A ver, la corriente sería 43. Ah, perdón. Aquí estábamos aplicando mal la fórmula de la ley de Ohm, porque yo sí decía que por qué me quedaba un número demasiado grande. Recuerden que corriente que es igual a voltaje sobre resistencia. O sea que sería, la corriente 5 sería voltaje 5 sobre corriente 5. Entonces vamos a borrar esto para hacerlo bien. Porque recuerden que voltaje perdón, siempre intensidad va a ser, es la ley de Ohm, ¿no? Intensidad siempre va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿qué sería? Voltaje 5 sobre la resistencia 5. Ahí estamos bien. Listo. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje 5? El voltaje 5 ya lo habíamos encontrado. Recuerden que es igual que el voltaje 6. Y eso lo habíamos encontrado que vale 43,488 volts. Dividido para la resistencia número 5. Yo ya sé cuánto vale la resistencia 5. En este caso, la resistencia número 5 vale 12 ohmios. Listo, entonces, por lo tanto, la intensidad 5 sería igual 43,488 dividido para 12, me daría como resultado, jóvenes aún, 3,624 amperes. Y ya tengo el valor de la corriente 5, que sería 3,624 amperes. Ahora, ¿qué puedo calcular ahora? Ahora puedo calcular la corriente 6. Para la corriente 6, ¿a qué sería igual? Eso está fácil. La corriente 6 sería igual al voltaje 6, que ya lo calculamos ahorita, dividido para la resistencia 6.
Entonces, ¿cuánto vale el voltaje 6? El voltaje 6 en este caso, vale el mismo, ¿no? Entonces sería 43.488 ohmios dividido para la resistencia 6, que la resistencia 6 también ya la tengo, este valor de aquí, que sería 18 ohmios. Entonces vamos a pasar a la siguiente hoja. Sí, vamos a pasar a la siguiente hoja porque no me va, ¿no? Entonces, aquí la corriente 6 sería igual. Bueno, voy a volver a dotar el cálculo, 43.488 dividido para los 18 ohmios. Por lo tanto, el valor de la corriente 6 sería 43.488 dividido para los 18 ohmios, me daría como resultado 2,41. Este es el 2,416 amperes. Entonces ya tengo aquí la corriente 6 que sería 2,416 amperes. Listo. Hasta ahí hemos terminado esta primera parte, ¿sí? Y esta segunda parte de las corrientes. Bueno, no terminado, sino hemos ido hasta este circuito de aquí. Entonces, ¿qué hemos, resumiendo todo lo que hemos hecho hasta ahorita, miren, del circuito total, encontramos la resistencia 1, voltaje 1, intensidad 1, de la intensidad total es la misma que la intensidad 7, entonces encontramos resistencia 7, voltaje 7. Luego nos fuimos a la resistencia 5, intensidad 5, aquí encontré el voltaje 5,6, y con este voltaje 5,6, pues puedo encontrar el voltaje en 5 y la resistencia y el voltaje en 6, porque es en paralelo, ¿no? Pues en paralelo es el mismo para ambos, y con ello yo puedo encontrar, ya conociendo el voltaje y la resistencia, aquí puedo encontrar la intensidad. Entonces, conociendo voltaje y resistencia, aquí se puede encontrar intensidad 6 y aquí se puede encontrar intensidad 6. Ahora bien, ahora me voy a ir a este circuito de acá. Ahora me voy a este circuito de aquí. Resumiendo acá, cuando yo reduje este circuito, ¿qué fue lo que hice? Para resumir, sí, un poquito, para ir viendo todo lo que hemos hecho. Entonces, primero sumé estas dos y me quedó una sola resistencia. Una vez que sumé estas dos resistencias en paralelo, primero en serie, luego en paralelo y luego me quedo aquí la resistencia 2,4. Ahora me voy a ir acá, ya lo último, esta parte de aquí a la resistencia 2,4. Entonces voy a ir acá. Entonces, para resumir nuevamente, primero sumé estos dos y me quedó esta resistencia. Luego sumé estas dos resistencias en paralelo, quedándome una sola resistencia. Y recuerden que el circuito total, cuando yo encontré la corriente aquí, es la misma en cada resistencia. Entonces, ahora me voy a ir acá. Ahora voy a ver qué es lo que conozco en este circuito. Lo que conozco en este circuito, conozco la resistencia 2 raya 4. Miren, solo me voy a enfocar, ahorita me voy a enfocar solo en esta resistencia que estoy poniendo los datos. La resistencia 2 raya 4. Esta resistencia 2 raya 4 me quedó de 6,67 ohmios. Y aquí también conozco, como ya había encontrado la intensidad total, pues de esta intensidad total, pues sería la intensidad 2 raya 4. ¿Sí? Entonces, miren, la intensidad 2 raya 4 también ya la había encontrado, porque recuerden que encontré la intensidad total. La intensidad total en el circuito, y recuerden que la intensidad total en el circuito era igual a 6,04 amperios. Si me voy de aquí a acá, como este circuito está en serie, la corriente que ingresa por aquí, la corriente que sale por aquí no se desvía en ningún punto, por lo tanto es en serie. Entonces, esta corriente es la misma en todas las resistencias, por lo tanto esta corriente valdría 6,04 amperios. Entonces, de esta información de aquí, yo tranquilamente puedo encontrar el voltaje 2 raya 4. El voltaje 2 raya 4 sería igual a la intensidad 2 raya 4 por la resistencia 2 raya 4. Por lo tanto, el voltaje 2 raya 4 sería igual a la intensidad 2 raya 4. ¿Cuánto vale la intensidad 2 raya 4? 6,04 amperios multiplicado por la resistencia 2 raya 4. En este caso sería 6,67 ohmios, que lo habíamos encontrado del video anterior. Y la velocidad 2 raya 4 sería 6,04 multiplicado por 6,67, me quedaría como resultado 40,2868 volts. ¿Sí? Ahora bien, vamos a enfocarnos solo en esta parte de aquí. Nos vamos a enfocar solo en esta parte de aquí, solo en este circuito, solo en esta resistencia. ¿Esta resistencia de dónde salió? Salió de acá. Al momento de haber sumado estas dos resistencias de aquí. Sí, entonces vuelvo a repetir. ¿Esta resistencia de dónde salió? Salió de acá, de haber sumado las dos en paralelo. Estos dos circuitos, si yo ingreso corriente por aquí o por acá, por donde sea, va, aquí hay un nodo.
y eso hace que la corriente se divide en dos partes, ¿sí? Bueno, por donde sea que se analice el ingreso de la corriente. La corriente se divide en dos partes, ¿y qué significa eso? Significa que es en paralelo, y si es en paralelo, por una de las leyes de Kirchhoff, esto me indica que el voltaje de 2,4 sería igual a la resistencia que hay aquí, y al voltaje en la resistencia, esa es la resistencia 4, y esta de aquí es la resistencia 2 raya 3. Entonces, este voltaje sería igual al voltaje, esto sería igual al voltaje en 4 en la resistencia 4 pues que sería voltaje 4 al de aquí, y esto sería igual al voltaje en la resistencia 2 raya 3. Entonces, con eso yo ya encontré el voltaje 4, ¿no? Entonces, al momento de haber encontrado el voltaje aquí, entonces, al momento de haber encontrado, perdón, sí, el voltaje en esta resistencia, habiendo conocido estos datos de aquí, habiendo conocido estos datos, con la resistencia y la intensidad, habiendo encontrado este voltaje 2,4, yo ya encontré que esto de aquí, por estar en paralelo con este circuito de acá, es igual al voltaje 4 y es igual al voltaje 2 raya 3. Con eso yo ya puedo decir que el voltaje 4 vale 40,2868 voltios. ¿Sí? Entonces, el voltaje 2,3 también vale lo mismo. Voy anotando en la tabla de acá arriba, entonces ya dijimos que el voltaje 4 vale 40,2868. Acá está, 40,2868 watts. Eso valdría el voltaje 4. Listo. Ahora sí, si me voy a esta parte de la resistencia, si me voy aquí a la resistencia 4, entonces en la resistencia 4 ya tengo los datos, ¿no? ¿Cuánto vale la resistencia 4? La resistencia 4 pues vale esto de aquí, que vendría a ser 15 ohmios. Y también el otro dato que tengo aquí, pues el voltaje que acaba de acabar en este momento, que sería 40,2868 volts. Conociendo estos datos, ahora lo que me faltaría encontrar sería la intensidad 4, ¿no? Entonces, para encontrar la intensidad 4, recuerden que según la ley de Ohm, la intensidad que es igual al voltaje 4 sobre la resistencia 4. Entonces, ¿cuánto valdría el voltaje 4? Ahí está rayita muy grande. Entonces, el voltaje 4, pues recién lo acabamos de encontrar, sería 40,2868 volts, dividido por la resistencia 4, que vale 15 ohms. Y con ende, ya la intensidad, el valor de la intensidad 4, el valor de la intensidad 4 sería igual. Vamos a dividir 40,2868 dividido para 15, me daría como resultado 2,6857. Esto sería amperes. El voltaje por ohms me quedaría amperes. ¿Sí? Entonces ya puedo sumar acá que sería 2,6857 amperes. ¿Sí? Entonces miren, ya vamos llenando toda la tabla. Ahora lo que me faltaría, ¿sí? Ahora lo que me faltaría es encontrar voltaje 2 y voltaje 3, intensidad 2 y intensidad 3, y con eso terminaríamos. Y ahí terminamos esta parte de aquí hasta acá. Ahora vamos acá. Vamos acá, vamos a la otra resistencia. Voy a encerrar esta otra resistencia de aquí. Esta resistencia, ya como ya trabajamos de 3,4, ahora me voy a enfocar ahorita solo en la resistencia 2 rayas, solo en este de aquí. Entonces, ¿qué datos tenemos para eso de ahí? Tenemos la resistencia 2 raya 3. ¿Cuánto vale la resistencia 2 raya 3? Esto es fácil, simplemente. Miren, esto de aquí es la resistencia 2 raya 3. Entonces, a ver, pongámosle un poquito más. Esta es la resistencia 2 raya 3. De esto, que quedó esto de acá. Ese circuito en que está en serie, porque la misma corriente que ingresa por aquí sale por acá. No se desvía en ningún nodo. A la diferencia cuando ingresa aquí, aquí sí se desvía una arriba y se desvía una abajo. Pero esta corriente que ingresa en esta resistencia es la misma que sale acá, por lo tanto está en serie. Entonces, si está en serie, 9 más 3, 2. Quiere decir que la resistencia de 2 rayos 3 va a valer 12 ohms. ¿Qué también conozco aquí? Pues yo encontré el voltaje, ¿no? Que recuerden que había encontrado el voltaje aquí en la resistencia de 2 raya 4, por lo tanto el voltaje en la resistencia de 2 raya 4 es igual al voltaje en 4 y la voltaje en 2 3, ¿no? Sí, este voltaje que encontré aquí, por estar en paralelo, es el mismo voltaje en ambos, ¿no? Entonces el voltaje 2 raya 3, ¿a qué sería igual? El voltaje 2 raya 3 sería igual a, en este caso, a 40,2868 volts. Y con eso yo ya podría calcular la corriente que va a haber en 2 y en 3. ¿Sí? La corriente en este punto yo ya lo podría calcular sin ningún problema. Entonces recuerde que el valor de la corriente 2 raya 3 aquí sería igual al voltaje 2 raya 3 dividido para la resistencia 2 raya 3.
Ahora, ¿cuánto vale el voltaje 2 raya 3? Recuerden que ya, vuelvo a repetir, ya lo habíamos encontrado, que vale 40,2868 amperios dividido para la resistencia de 2 raya 3, que es la suma de las dos, que sería 12 ohms. Finalmente, ya pues, podemos calcular la corriente 2 raya 3 y por ende la corriente de 2 raya 3 sería 40,2868, a ver, punto 2868 dividido para 12, me quedaría como resultado, chicos, 3,3,35,7 amperios. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? A ver, hagámosle un poquito más atrás esta corriente para escribir lo que me falta aquí. Un poquito más atrás. Bueno, no vamos a cambiar nada, solo vamos a hacer un poquito más atrás. Entonces, la corriente 2 raya 3 sería igual a 3,3572 amperios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta corriente de aquí, ese circuito de aquí, está en serie, ¿sí? Como está en serie, la corriente es la misma para ambas resistencias. Por lo tanto, esta corriente va a ser la misma para la corriente 2 y va a ser la misma para la corriente 3. Y en este momento, yo acabo de encontrar todas las resistencias del circuito. Porque vuelvo a repetir, ¿por qué razón? Porque está en serie. Por lo tanto, la corriente 2,3 es la misma que en la corriente 2 que en la corriente 3. Voy a ir llenando la tabla acá arriba, que sería 3,36. Redondeémosle. Entonces, la corriente 2, que sería 3,36 amperios. Aquí sería 3,36 amperios. Finalmente, vamos a encontrar voltaje 2 y voltaje 3. Entonces, observen, para el voltaje 2, pues yo tengo los datos, ¿no? Tengo ya la corriente 2, que redondeando valdría 2,36 amperios. Y también tengo la resistencia 2. La resistencia 2, pues, ¿cuánto vale la resistencia 2? Vale 3 ohms. Entonces, con esto yo podré encontrar el voltaje. Entonces, el voltaje 2 sería igual a la intensidad 2 por la resistencia 2. Por ende, el voltaje 2 sería la intensidad 2, que sería 2,26 amperios, aquí está la coma, 2,36 amperios, por la resistencia 2, que en este caso serían 3 ohmios. Por ende, el voltaje 2 sería igual a ¿qué? Entonces multiplicamos 2,36 multiplicado por 3 me daría como resultado el voltaje 2 como 7,08 volts. Pues vuelvo a repetir, sería la intensidad 2 por los 3 ohmios, el voltaje 2, intensidad 2 por resistencia 2, que la resistencia 2 vale 3 ohmios, 2,36 por 3 ohmios me daría como resultado 7,0. ¿Ya? Ahora finalmente vamos a ir anotando, aquí sería 7, el voltaje 2 valdría 7,08 volts. Ahora, finalmente, ya para terminar todo el problema, pues vamos a encontrar lo que es el voltaje 3, ¿sí? Vamos a encontrar, perdón, sí, está bien, el voltaje 3. En cambio, para encontrar el voltaje 3, a ver, vamos a coger un color verde. El voltaje 3, ¿qué datos tengo para el voltaje 3? Tengo la intensidad 3, que es la misma que la intensidad 2, 2,26 amperios. Y también tengo como dato la resistencia 3. ¿Cuánto vale la resistencia 3? En este caso la resistencia 3 vale 9 ohms. Entonces con esto yo puedo encontrar el voltaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje 3 aquí va a ser igual a la intensidad 3 multiplicado por la resistencia 3. Por lo tanto, el voltaje 3 va a ser igual. ¿Cuánto vale la intensidad 3? 2,36 amperios, 2,36 amperios, multiplicado, 2,36 amperios, multiplicado por la resistencia, en este caso la resistencia vendría a ser 9 ohms. Y por ende, el voltaje 3 sería igual 2,36 multiplicado por 9. Esto va a ser igual al voltaje 3 a 21,24. Sí, 21,24 volts. Ese de ahí, 21,24 volts. Esos serían todos los datos de todas las resistencias, todas las intensidades y todas las resistencias que hemos encontrado en el problema. ¿Cómo verificar? Sumo todas las corrientes y tiene que darme la corriente aproximada que me había quedado. ¿Sí? Entonces, la corriente, no, perdón, las corrientes no hay cómo sumarlas todas, los voltajes sí, pues, también acorde, ¿no? A cada ejercicio, ¿no? Entonces, de esta forma encontramos todas las corrientes y encontramos todos los voltajes, ¿sí? Entonces, encontramos todas las corrientes y todos los voltajes del problema. Chicos, vuelvan a ver el video las veces que sean necesarias hasta que puedan ustedes dominar lo que es circuitos.
y entender cómo tengo que encontrar la corriente y el voltaje en cada una de las resistencias. Espero que les sirva de mucho esta clase y estoy seguro que van a salir muy bien en la lección. Éxitos a todos, chicos. Un gusto haber podido compartir este video con ustedes. Cualquier inquietud, nos escriben a nuestro número de WhatsApp para poderles ayudar.